Perfecto, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Chelas y Politics, un nuevo programa que está muy bueno, por cierto, con las nuevas distribuciones geopolíticas de este mundo, con tantos acontecimientos que hemos tenido recientemente, la pandemia, la invasión de Ucrania, la guerra tecnológica China-EU, la inteligencia artificial, tanto acontecimiento ha cambiado la distribución geopolítica del mundo. Y tenemos hoy en el programa a un experto en el tema, el doctor Guillermo Luébano. Muchas gracias. Guillermo, mucho gusto de tenerte aquí. Muchas gracias, al contrario, ¿sí? Gracias a ustedes. Por supuesto también el ingeniero, ya iba a decir doctor, el ingeniero Alberto Aldape, conduciendo el programa también. Y perfecto, y entonces pues vamos a iniciar leyendo una breve semblanza del doctor, que no es breve, porque está, miren nomás, impresionante. No, más breve. Vamos a hacer rapidito, y bueno, esto es Chelas y Politics, desde Casa Miguel, Casa de los Chiles en Nogada. Les quiero presumir este plato hecho a mano en Oaxaca, especial para Casa Miguel y los chiles en nogada. Al rato les voy a presentar un chile en nogada para que se les antoje. Quiero decirles que somos Mejor Cocina Mexicana este año en los premios Saturninos, y con Vinícola El Secreto tenemos una colaboración especial. Tenemos una edición especial de vino Alessandrina, que es un vino rosado con sus etiquetas conmemorativas de los chiles en nogada de este año, y un vino tinto Garnacha también. Bien, vamos a empezar. El doctor Guillermo Luébano, nuestro invitado de hoy, es doctor en Filosofía Política por la Universidad de Essex en el Reino Unido, en donde también obtuvo el grado de maestro en Política. Su licenciatura en Relaciones Internacionales la realizó en la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, Ciudad de México. Actualmente es consultor político y socio director de Hunter Asesores, donde elabora estudios semióticos para campañas políticas federales, estatales y municipales, así como también desarrolla la comunicación política para diversos gobiernos estatales. Hoy en día participa como experto en temas internacionales en los programas de radio Más Allá de la Noticia, Panorama Global, Entre Tintas y Tantos de Radio BI Aguascalientes, y en el podcast Entre Líneas y Fronteras en las plataformas de Facebook, Spotify y YouTube. Y hoy aquí con nosotros en Chelas y Politics. El doctor Luébano tiene más de 20 años de experiencia como académico e investigador en las áreas de teoría política, teoría de las relaciones internacionales, política mundial contemporánea, geopolítica y semiología aplicada a la política, con especial énfasis en comunicación política. Desde 2021 imparte la materia de geopolítica en la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. También ha dado clases en la Universidad de Essex, Inglaterra, en la Anáhuac, México, y en la Universidad Iberoamericana. Laboralmente fue el responsable de la relación con gobiernos municipales y estatales por parte de la Comisión del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, a cargo de Presidencia de la República, donde se encargaba principalmente de la vinculación con todos los gobiernos de las entidades federativas y un montón de cosas más. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Y abrimos fuego para variar con Beto Aldape. Bueno, esto de la geopolítica pareciera que es un término nuevo porque está de moda y por ahí los medios empiezan a hablar de ello. Pero si vemos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se hace una división y empezamos a oír hablar de Occidente, Oriente, el bloque soviético, el bloque capitalista. Luego llegaron los 60s y empezamos a ver a los alineados y no alineados, norte, sur, de tal forma de que bloques pareciera que siempre ha habido en función a cierta ideología. Sin embargo, ahora, además de la ideología, participa la economía, que empieza a alinearse esto entre dominancia económica e ideológica, y hablamos de bloques geopolíticos. Actualmente, esta situación, ¿cómo repercute para países como México, que siempre ha pregonado por la independencia, por la autonomía, por la no alineación?
¿cómo va ahora México o cómo tiene que reaccionar ante esta situación? Sí, empezaría diciendo que la geopolítica, en efecto, es una materia que se empezó a utilizar mucho, principalmente en Alemania y en los países escandinavos, a partir de 1920 del siglo pasado, y de ahí empezó el gobierno, particularmente nacionalsocialista, el partido nazi alemán, a utilizar muchas de las influencias de esta materia para empezar a entender cuál era la lógica política más allá de las fronteras. La geopolítica básicamente lo que estudia es cómo un Estado controla espacio geográfico y las redes que conforman ese espacio geográfico. Ahora que está muy de moda hablar de soberanía, por ejemplo, la soberanía tiene que ver con cómo se controla la autoridad y el control político de un Estado sobre un espacio geográfico determinado. Cuando esto no funciona así, es decir, cuando hay espacios geográficos, territorios, si ustedes quieren, dentro de ese espacio, no controlados por el Estado, estamos hablando de una merma soberana. No hay una soberanía tal. Y de la misma manera se habla de una soberanía externa o exterior, que es la capacidad de un Estado de negociar uno a uno con otro par, con otro Estado. Y ahí también, lo han dicho varios teóricos en particular, cuando uno trata con otro Estado y acuerda, por ejemplo, un tratado de libre comercio, estás hablando de ceder soberanía, es decir, cedes tu control y autoridad sobre un espacio o red específica, en este caso comercial, para que otro tenga también incidencia sobre las decisiones del Estado. Entonces no hay soberanía pura, necesitaría ser un Estado autárquico. Dicho esto, ¿cuál es la posición de México actual? Es decir, ¿cuál es el espacio geográfico que controla, que es el territorio nacional, y cuál es la autoridad que tiene sobre ese espacio en términos interiores y su capacidad de negociar en términos exteriores? Bueno, en términos interiores estamos hablando de que es muy cuestionado el control soberano del Estado sobre todo el territorio, porque hay grandes partes del mismo que están disputadas por redes, en este caso geoestratégicas o geopolíticas, que serían los grupos del crimen organizado, que disputan el control del espacio. Entonces, si estás hablando de un Estado soberano disputando un territorio en particular interior, pues no hay tal soberanía, la está disputando. Y esto lo ha venido diciendo sobre todo el presidente Trump con esta administración, que han venido acusando al Estado mexicano de tener falta de control sobre gran parte del territorio nacional. Entonces, geopolíticamente, al interior del Estado mexicano hay una incapacidad del Estado de tener un control y autoridad sobre todo el territorio que está mandatado a controlar. Y exteriormente, su capacidad para negociar con otros, lo estamos viendo ahora con la renegociación del TEMEC, no es la misma que tenía hace unos años. ¿Por qué? Porque particularmente los Estados Unidos, con esta administración Trump, que no solo con el caso mexicano, con todos sus socios, los más cercanos, pero en general, ha utilizado una estrategia política muy agresiva de encarecer la negociación, ¿sí? Aumentar mucho el precio de la entrada para negociar, para ver qué tanto pueden resistir los otros. Y esa parte de la estrategia es aumentar aranceles, amenazar con aumento de aranceles para ver cómo los otros pueden responder, y a partir de ahí negocia Trump. Cuando no son aranceles, negocia a partir de la fuerza, lo estamos viendo en el caso de Irán. Le puede funcionar o no, pero en el caso mexicano es muy sensible a un aumento de aranceles, porque estamos enganchados alrededor del 80% de nuestro comercio exterior con los Estados Unidos. Entonces, digamos, la soberanía de negociación hacia el exterior
empieza a tener menor posibilidad de potencia negociativa, una, por esa falta de capacidad comercial para competir con ellos, porque sabemos cuál es la asimetría entre ambos, y dos, fundamental, bueno, yo diría son tres elementos. El segundo es la migración y el tercero es el crimen organizado, que los Estados Unidos, desde el día que entró esta segunda administración de Trump, presentaron las cartas hacia México y dijeron, a ver, espérame, tu estado está controlado por el crimen organizado, una buena parte de ellos, así lo dice uno de los decretos ejecutivos u órdenes ejecutivas del presidente Trump, y a partir de ahí te está nombrando ya 6 grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas internacionales. Entonces eso cambia la dinámica. En la negociación con los Estados Unidos ya no solo es un tema comercial, sino un tema de seguridad y un tema migratorio, el cual todavía a México lo pone en una posición mucho más endeble para negociar con los Estados Unidos y para defender esa soberanía geopolítica que tanto habla el gobierno mexicano de tener, ¿no? De una colaboración, no supeditación o algo así, ¿no? El tema es que sí está el gobierno mexicano en una posición complicada en términos geopolíticos, al menos con los Estados Unidos. Y en términos de América Latina, estamos hablando de México ya no tiene la presencia, porque esto la empezó a perder a partir de la administración anterior del presidente López Obrador, de una presencia de un liderazgo en América Latina. Y eso también lo ha debilitado, más allá de todo el movimiento que está ocurriendo en América Latina, que se está moviendo más allá del discurso que tenía el gobierno mexicano, ¿no? Miguel. Sí, bueno, pero vamos hablando también del tema democrático, porque no nada más lo económico está moviendo las distribuciones de poder, sino también en el tema democrático, hablando por supuesto de estados libres que tengan elecciones correctamente llevadas. Vemos en América Latina, por ejemplo, una nueva tendencia hacia gobiernos de derecha, ¿sí? Un abandono más o menos generalizado de lo que tradicionalmente la Latinoamérica trasnochadona ha tenido de gobiernos de izquierda. Y este fenómeno, si nos explicas por qué se está dando, o qué nos puedes platicar acerca de él. Sí, ¿Y por qué específicamente en México parece no estar permeando de la manera que en otras latitudes de América Latina, pero además no parecería que tuviera ninguna chance de en un futuro inmediato de haber esta tendencia? Sí, interesante esa segunda parte de la pregunta, porque no es un movimiento ideológico monolítico, ¿no? No es la derecha que esté arrasando en el caso de América Latina, como lo estamos viendo en otros estados también, ¿no? En Europa, en Asia. Es un tema muy coyuntural, me parece a mí. No diría un voto de castigo hacia todo el progresismo que surgió a partir de esta marea rosa o la CELAC en América Latina, sino si lo vemos muy puntualmente, empiezan a ser castigados varios estados por la incapacidad de sus gobiernos de resolver los asuntos más prioritarios. Resulta que América Latina tuvo, particularmente a partir del 2000, con esta marea rosa, una predominancia de gobiernos de izquierda o progresistas, y ahora esos discursos progresistas han ido cayendo, han ido fallando, y ha suplido la derecha. Me detengo aquí, o hago un paréntesis para retomar ese punto, y regreso al caso particular de México. ¿Por qué México no? Yo diría es una cuestión de tiempo también. Una vez que se agote este discurso, y estamos viendo que se está agotando, hoy justamente leía una encuesta en donde de las 17 gubernaturas que van a disputarse el próximo año, de 11 a 13 gubernaturas, estamos hablando de una gran mayoría, no caerían en Morena.
Estamos hablando, leía si no me equivoco, 6 del PRI, 5 del PAN, Movimiento Ciudadano una, el Partido Verde en San Luis otra, que bueno, pues ese va más en la alianza, ¿no? Pero estamos hablando, si ustedes quieren, 6 del PRI, 5 del PAN, 11 gubernaturas de 17, sí te está hablando un movimiento nuevamente a rechazar el progresismo que la 4T enarbola. ¿Por qué eso? ¿Porque están contagiándose del movimiento de derecha? No, porque se está agotando el discurso y no están dando las soluciones, los resultados que la gente esperaba y que se les prometieron. Además, ¿no? Hay una campaña mediática impresionante, mediática o no, o sea, real o medio ficticia, ahorita para golpear a la 4T con temas de narco. Y que está funcionando. Sí, pero ya está prohibido. Ah, bueno, ya lo prohibieron. Parece que ya se va a prohibir. El tema es que en cualquier estado democrático, europeo me imagino yo, un gobernador o un mayor de un condado, pensando en Inglaterra, donde yo viví 9 años, se le acusase de estar ligado con el narcotráfico, no tendría que esperarse a una resolución judicial para eliminarlo. Él mismo o ella misma, en el momento en que se le acusa y hay vínculos, tendría la decencia política de decir, me retiro del cargo, y que se haga entonces la pesquisa o el juicio que se tiene que hacer. Aquí no funciona así. Ni en Estados Unidos, ¿verdad? Digo, no es consuelo. Pero Estados Unidos es un tema, me parece a mí, particular, porque, regreso al punto que les contaba al principio, control y autoridad soberana sobre espacios geográficos, territorio y redes, significa el control de los actores que operan en ese espacio geográfico. Uno de los actores que operan en un espacio geográfico es el crimen organizado. En Estados Unidos el control sobre el crimen organizado es latente. Existe, por supuesto que existe. Es el estado con más consumo de drogas en el mundo. ¿Cómo no va a haber redes de distribución de drogas en los Estados Unidos cuando es el que más consume? El tema es que los Estados Unidos, la autoridad, sabe quiénes son, sabe dónde operan, cómo operan y dónde empezar a apretar cuando tengan que apretar, porque también no pueden cortar de tajo el consumo. No. Se les convierte en un problema de salud pública. Que hay que administrar más que... Entonces, pues van a consumir, prefiero que consuman, pero yo sé quiénes son los que operan y lo tengo controlado. El problema y la diferencia con el Estado mexicano es no tener el control de esos actores o esas redes que operan impunemente y entonces controlan sus espacios sin que el Estado intervenga y sin que éste tenga información de qué hacen. Tema fentanilo, por ejemplo, ¿no? Que eso ya les preocupó a los Estados Unidos porque esta es una droga que sí nos está afectando de más y no la puedo controlar. Entonces voy a cerrar fronteras, etc. Entonces, estamos hablando de eficiencia gubernamental en términos de cómo sostener un discurso político progresista que está fallando en México. Y por supuesto, si tienes vínculos con el narcotráfico y los Estados Unidos están operando para desvelar a aquellos que están vinculados, pues te van a caer. Y ya los podrán sostener lo que sea. Ya fue Rocha Moya, pero ahí vendrán otros tantos. Ahora, ¿qué pasa en América Latina? Por ejemplo, les doy 2 casos. Javier Milei en Argentina, Kast en Chile. Javier Milei, una crisis recurrente, llega con un discurso anti-kirchnerista o fernandista, de libertario, de recuperar la economía, etcétera, etcétera, y ante una crisis que llevaba décadas, pues la sociedad, particularmente los jóvenes, y aquí viene un punto particular, empiezan a ser susceptibles a un discurso que les hace más sentido ante algo que no está funcionando por mucho tiempo. ¿No? Particularmente en Argentina es un tema económico, desempleo, inflaciones brutales, un peso que se va
a Devaluaciones. cantidades impresionantes, y él empieza a decir, lo voy a rescatar, porque es parte de un discurso, que esto viene de una idea del famoso TEPAC, de una idea de Europa y Estados Unidos de empezar a acusar el establishment. Es decir, la autoridad viene ya viciada, el Estado, la burocracia estatal viene viciada, y lo que tenemos que hacer es empezar a acabar con ese Estado, con el establishment, como le llaman, ¿no? Y así empieza Milei, así le funciona, así gana. Además, usando las redes sociales de una manera brutal para llegar discursivamente a conectar con los jóvenes, y arrasa. Caso Kast, distinto. En Chile. Chile, un estado progresista, una gran economía, una democracia muy sólida, pero que empieza a tener por ese mismo atractivo, cosa que le está pasando a los una población europeos, educada, ciertamente. una población ¿no? muy educada, pero empieza a tener el problema, como varios estados europeos, lo vimos ahora con Ceuta, por ejemplo, Ceuta. el atractivo que tiene un estado así para poblaciones como bolivianas o venezolanas particularmente, con un impedimento, una complejidad de entrar a Estados Unidos, decir, bueno, pues la otra opción es Chile. Vámonos para allá. Y entonces empieza a penetrar una gran población venezolana y boliviana, y con ello también empieza a penetrar una importante cantidad de grupos del crimen organizado en Chile. Y entonces lo que era una gran democracia, pues para la población educada dice, oye, esto no está funcionando. Tu política, tu discurso no me funciona, no opera en este estado. Y se le revierte a Boric. Y eso lo podemos ver en varios estados. Pasó con Noboa en Ecuador, de las Priella ahora en Colombia, en Costa Rica con Fernández, Paraguay con Peña. El caso peruano es particular, pero digamos Bolivia también. La Fujimori. No, que Perú fue insistencia, ¿no? Ah, ok, Sí, no, el caso Fujimori, en el caso peruano, ahí está controlado por el Congreso. Es un estado muy particular porque, a diferencia de otros estados latinoamericanos en donde el Ejecutivo tiene una predominancia, en Perú la tiene el Congreso, el Legislativo, y ellos remueven a contentillo. Estamos hablando de 9 presidentes en 10 años, 10 años. casi uno por año. Y ahora viene la derecha con Fujimori, pero digamos, Perú sí lo pondría un poco aparte, pero toda esta ola de derecha tiene que ver con el fallo progresista. Y yo pondría un elemento más, si ustedes me lo permiten, en el caso latinoamericano, que ha pesado mucho, incluso en el caso mexicano, que es, a pesar del tamaño de El Salvador, el impacto que ha tenido Nayib Bukele con sus políticas de derecha agresivas contra el crimen organizado ha sido brutal. Un presidente que se formó en la izquierda, se va a la derecha, empieza a gobernar un ayuntamiento de izquierda y luego se convierte en presidente de derecha y ahora se reelige de derecha, Que por cierto, pero con una política muy dura, de mano dura, radical. Aquí se acaba el crimen organizado, muy ayudado por Dan Johnson, el ahora embajador de Estados Unidos en México, Sí. cuando era embajador de Estados Unidos en El Salvador, son hasta compadres, y resuelve el tema. Cuando se reelige con un cuestionamiento judicial, pero finalmente la población Pero lo la apoya, población la apoya en arriba un del 84 o 90%, o sea, es una mayoría impresionante. brutal. O sea, ajá. estamos Ni hablando- siquiera Claudia Sheinbaum refrendó No, tanto. estamos hablando que a nivel internacional es el presidente de su población con más altos índices de apoyo o aprobación en todo el mundo. Entonces, eso para América Latina, Costa Rica, Nicaragua es otro tema, No, pero bueno, empiezan a observar, sí quiero eso, ¿no? oye, pues ¿por qué no nos vamos para allá? No me voy más lejos. Toño Martín del Campo acaba de ir hace unas semanas a El Salvador para ver cómo funcionaba el famoso SECUD, esta prisión de máxima seguridad. Es decir, más allá de que haya ido a aprender algo, fue a comunicar Fue a comunicar algo. la población local. En un estado O sea, que... estoy pensando
que esa es la fórmula y que para allá podemos Que ir. lo haga en Sinaloa. Pero a ver, que no lo haga- sí, o sea, aquí. Por Pero, Dios. Pues una de las partes importantes de tus especialidades también es la comunicación, y actualmente en política la comunicación es básica por la inmediatez que te da los medios de comunicación. es correcto. Más que yo ir a El Salvador a aprender algo, fui a sacarme fotos. Una foto en el aeropuerto, una foto afuera del Secot y demás, y luego vine a dar un cierto mensaje. Parte de esto, la comunicación, la Claro. inmediatez, Nunca lo la parte trajeron. de las redes Nunca lo sociales, trajeron. TikTok, Instagram y demás. Horas. Las, vamos a llamarle potencias líderes de bloques, se han ido preocupando también en tener incidencia en otros bloques a través de las comunicaciones. Así es. Y tenemos, por ejemplo, declaraciones de Trump de decir 0 votos electrónicos, porque por ahí se me puede colar la inteligencia artificial y modificar todo el resultado. Algo parecido a la UNAM, donde algo hacía de verdad. Algo parecido. Sí. O cuando ganó Trump, el hecho de que dijeran es que fue influenciado en las redes por Rusia, que Rusia ha estado muy vinculada con todos estos temas de comunicación. Hasta dónde también estos, vamos a ponerles líderes de bloques, intervienen buscando, consolidarse en su liderazgo como un bloque, Estados Unidos y América Latina, América para los americanos, China con Asia, Rusia con lo que quede de Europa del Este y la Unión Europea. Teniendo en cuenta también, ahorita que acabas de decir de El Salvador, que uno de los grandes inversionistas de El Salvador es China. Ya ahí tienes la biblioteca, ya ahí tienes una serie de inversiones productivas. ¿Hasta dónde esta parte de la comunicación, el uso de las redes, puede llegar a alterar estos bloques económico-políticos? Interesante pregunta también. Mira, mucho porque cuando estamos hablando de democracias, o sea, si quitamos a China y a su sombrilla de influencia, particularmente Corea del Norte, en donde el control estatal es tal, en donde la democracia es cuestionable, ahí decide el Politburó, digamos. Todos los demás sí son democráticos y más o menos se dejan llevar, más o menos, porque pues, hay de todo, por las encuestas y en el momento de la elección por el voto del ciudadano. El voto del ciudadano está sustentado fundamentalmente en la percepción del ciudadano, en lo que éste percibe de cuál de los que están ahí puede ser el mejor candidato, el mejor gobernante para claro. mi estado. La percepción está, como ustedes bien lo saben, estamos ahora en una red social, se define grandemente, particularmente en la población, digamos, la generación Z y eventualmente el alfa, pero también los millennials, por el uso de las redes, por la comunicación efectiva que hagas en las redes. Tal es el caso que Trump, para su segundo mandato, se va de su amigo Elon Musk, con el ex, y forma Truth Social. Y yo voy a partir de ahí, yo genero mi información. Y voy a generar una base social que se comunique conmigo en este tipo de discurso, en el mismo lenguaje que vamos a usar. El que pueda controlar la capacidad del lenguaje, lo que llamamos nosotros en semiología, el discurso, tiene una gran ventaja porque los códigos de comunicación los va a determinar el que está enviando el mensaje. Así le pasó a Milei. Este famoso dicho de Milei, ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad, carajo! Carajo. Es una manera de decir, yo estoy conectando con una base. Ahora, por ejemplo, después del Mundial, que es otro tema también que toca la geopolítica, Milei, en su enojo,
le prohíbe la entrada a aquel que odia a Argentina y a aquel que esté en Argentina y que lo odie lo va a expulsar. Pero eso no lo hace visceralmente, él sabe que está conectando con una base importante y está buscando una reelección. Y por ahí la comunicación política es fundamental como nunca antes la ha sido. Yo diría, desde otra vez me remito a la Alemania nazi, que la manejó de una manera impresionante. Tenían a un genio de la comunicación política como Goebbels. Estaban como hipnotizados ahí. Y entonces ellos sabían cómo comunicar de una manera muy perversa, hay que decirlo, ¿no? Horrible. Pero sabían cómo comunicar. Es decir, tú no puedes convencer a una población del tamaño de la Alemania en 1935 para adelante de que vas a hacer lo correcto cuando estás exterminando poblaciones como la judía y que la gente te apoye. Eso no lo puedes hacer a menos de que no sepas comunicar políticamente de una manera efectiva. Y ellos lo hicieron. Y ahora se está poniendo muy de moda la comunicación política porque las redes han trastocado el tema. Una cosa es que te llegue el periódico y otra cosa es que te llegue en el celular una noticia o un comunicado o un diálogo con alguien en donde en la sierra más remota de México tú ves a alguien con su celular, no con la prensa. Sí, no tienen el periódico, pero sí tienen el celular. Entonces estás llegando a mucha más población. La capacidad de conectar con ellos rápido. Y más inmediato. ¿Sí? La capacidad de conectar con ellos te da la capacidad de mandar mensajes mucho mejor, más rápido y puedes anticipar si tienes los medios. Ahora, regreso al tema. Otros estados, conociendo ese tema, han buscado la guerra cibernética para tratar de incidir, hackear, modificar discursos, fake news, etcétera, etcétera, para poder distorsionar, si no por lo menos contagiar o comunicar efectivamente, distorsionar el mensaje, el discurso, y entonces que la gente no sepa bien qué es lo que está pasando y a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es fundamental hoy en día lo que está pasando. Yo creo que uno de los elementos, la ciberinteligencia hoy en día, como los ciberataques, son ya parte de todo Estado poderoso que se precie de tener un control de seguridad sobre su espacio geográfico. Y en eso tiene que ver mucho la comunicación política. Y en eso tiene que ver mucho el dominar todas las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, todo este nuevo campo de batalla que se va a dar, incluso ya el espacio, porque ya hay planes de colonizar el espacio, ¿no? Pero bueno, nos quedan creo que 2 minutos, algo así, no sé si... Esto es para 7 programas, yo creo. Estoy agarrando fuerza. Ahora de lo que dices de inteligencia artificial, ese es otro tema interesantísimo. Acaba, hace un par de meses, el Papa León XIV sacar una encíclica hermosa, Humanidad Magnífica o Magnífica Humanitas, que justamente pone el dedo en la llaga con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? En política, la ética aplicada a la inteligencia artificial se podrá dar, porque la inteligencia artificial es una gran herramienta donde, apoyando las fake news, no solo genera una fake news, sino que puedo tener una imagen que corresponda a quien yo quiero demeritar, con la misma voz haciendo un discurso que demerite la posición, y que si no hay ética de qué es lo que se está generando, puedo distorsionar la concepción completa de una persona, de un partido o de una elección en general. Yo creo que las actitudes, por ejemplo, ahorita del INE, no puedes decirle narcoestado, es más por los temores de esta facilidad de difundir esta información y que llegue a afectar la elección del próximo año. Sí, porque narcoestado hemos sido desde hace muchísimos años, pero hoy lo puedes decir a millones de personas en medio minuto y que todo el mundo se entere y que impacte. Es correcto. Bueno, el Excelsior no lo lograba de esa manera hace 30 años, ¿verdad? Sí, no, o sea, sí tenemos mucho. Para mí el punto es
¿qué tanto controla el Estado al grupo o a los grupos del crimen organizado? Cuando perdió el control, ahí ya entonces perdió una gran parte de su soberanía, de su autoridad y control. Y el tema de la ética en la política, eso es justamente lo que el Papa León XIV toca. No hay, dice él en parte de la encíclica, no debemos darle la capacidad a la inteligencia artificial o a las nuevas tecnologías sobre el mandato soberano de la gente que vota por un gobernante. Es decir, el gobernante tiene que sujetarse a ese mandato y no a la inteligencia artificial o las modificaciones que ésta puede hacer. Y fundamentalmente sí se requiere un ordenamiento ético sobre el uso de las mismas. Sí. El tema es que no hay una capacidad, esto lo he dicho en muchos programas y lo digo en mis clases, no hay una capacidad de los cuerpos legislativos en el mundo de poder legislar sobre la inteligencia artificial porque va a una velocidad mucho más rápida que la capacidad de ellos de ir aprendiendo, ¿no? O sea, no es el Gemini, es ChatGPT, es todo lo que está haciendo la inteligencia artificial que nos trasciende. Y eso, imagínense un legislador que va a poder decidir cómo voy a regular y a reglamentar algo que no entiendo. Imposible. Ni él, ni sus 20 asesores. Vamos a tener, doctor, que hacer otro programa, ¿te parece? Cuando guste. Sí, va a ser perfecto, porque va a haber todavía que hablar muchísimo acerca de las fuerzas, bueno, también el armamento, el poder militar de qué países están emergiendo ahora y qué alianzas se están construyendo en el mundo. La energía, voltean a ver América Latina tal vez ya nomás por el litio, no sé si les interesa algo más, pero el mismo petróleo. El petróleo. Pues ahí está el caso de Venezuela, por eso entró Trump, exactamente. Entonces hay muchísimo más. Vamos a terminar ya cerrando este programa. Si quieres darnos un mensaje final o... No. Felicidades por el programa. Cuando gusten. Encantado de estar nuevamente con ustedes y seguimos platicando de un tema, como pudieron ver, espero, me apasiona y que hay para mucho más, ¿no? Sí, hay para mucho bien. Y que además yo he sido siempre un defensor, por eso estoy en el tema de la geopolítica y quiero comunicar geopolíticamente, eso es lo que hago en mis programas que me invitan de radio, para que la gente, particularmente de Aguascalientes, se entere de lo que está pasando en el mundo. Sí. Somos más allá de una isla. De una isla. Y en el mundo lo que pasa nos impacta, ¿no? Recibimos más de, ¿qué? $1 millón, $2 millones de dólares al día de remesas de gente que se fue. E interpretamos esos temas geopolíticos como si es un tema ¿no? local, el impacto en los hidrocarburos, incluso cambio climático, el sargazo en el Caribe, todo tiene que ver con lo que está pasando en el mundo y hay que ser unos enterados de eso. Y como yo sé que a ti te apasiona, entonces te va a apasionar más esto ahorita que lo pruebes. Este es el chile en nogada, lo mostramos acá en la cámara. En el plato 2026, Beto, con su granada, con su piñón rosa, que por cierto ahorita está en 4,500 pesos el kilo, no sé por qué es tan caro, siempre ha sido caro, pero ahora es más. Pero no le falta un solo ingrediente de calidad con su jerez y disponible de aquí hasta octubre en Casa Miguel. Y pues con esto cerramos. Pues que vengan además a visitarlos aquí en Casa Miguel. A ustedes gracias. Miguel, muchas gracias, buenas noches y buenos días, buenas tardes.